los verdaderos discípulos de Cristo. Hay que recordar las palabras del Señor, de donde partimos, en Juan 8:31. Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Como discípulo, como discípulos, ¿qué conocemos? Bueno, lo que conocemos es el otro resultado de permanecer en la palabra de Jesús. El otro resultado es, de acuerdo a Juan 8:31 y 32, conocer la verdad. Como un discípulo de Cristo o como discípulos de Cristo, conocemos la verdad por medio de nuestro maestro, maestro por excelencia, maestro en toda la extensión de la palabra, maestro de maestros, Jesucristo. Pero ¿qué es la verdad? Así como preguntamos qué significa la palabra verdadero, qué significa la palabra discípulo, ¿qué es la verdad? Bueno, esta fue la pregunta que Pilato en su momento dirigió a Jesús. Jesús le habló de la verdad y Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Según el relato de Juan 18, no vamos a ir ahí a ese texto, no hubo oportunidad para que Jesús le contestara esa pregunta. Sin embargo, había dicho con toda claridad qué es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Jesús, dirigiéndose en palabras de oración a su Padre, dijo a favor de sus discípulos en oración a su Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Juan 17:17 dice de esta manera, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad como discípulos de Cristo, estamos conociendo realmente la palabra de Dios, su significado, su aplicación en nuestras vidas, la relevancia que tiene la palabra de Dios en este mundo de tinieblas, una verdadera luz en este mundo de tinieblas y de ignorancia espiritual, de oscuridad espiritual. ¿Qué es la verdad? Volvemos a preguntar. La verdad es Cristo mismo. Él así lo declaró en Juan 14:6. Le dice a sus discípulos, entre ellos Felipe, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Él es la personificación de la verdad, es la verdad encarnada. Como dice Juan 1:1, ¿verdad? Es la palabra, es el verbo. En el griego es logos. Jesús es el logos, es la palabra y es también la palabra de verdad que se vino a dar a conocer a nosotros, y él también dio a conocer a su Padre. Cuando la verdad y la salvación es lo que Dios desea para el hombre. Esa es la expectativa de Dios. Lo que Dios espera y lo que Dios desea para el ser humano es que conozca la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice, hablando el contexto del Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No deja a mí de impactarme bastante este versículo. ¿Cuál es el deseo de Dios para todos los hombres? Que sean salvos. Ese es el deseo de Dios, la expectativa de Dios, lo que Él espera. Y vengan al conocimiento de la verdad. Lamentablemente, para la mayoría de la gente oyente, pues tienen un bajo interés en conocer la verdad. No quieren conocer la verdad, aman la mentira, han abrazado la mentira, el error, el engaño.
Pero afortunadamente, por otra parte, hay mucha gente que está conociendo la verdad y están siendo libres tanto del pecado como del error en que estuvieron cautivos por mucho tiempo. El discípulo verdadero ha llegado a serlo, desde luego, por la verdad. ¿Por qué? Porque ha creído, ha oído para tener fe en Cristo, ha oído la palabra de verdad, como dice Pablo a los Efesios, el evangelio de nuestra salvación. Ha creído para no ser condenado. Ha obedecido para purificar su alma. La verdad. Si no obedece la verdad, no puede haber una purificación interior espiritual. Debe obedecer la verdad. Como el apóstol Pedro escribió, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mucha gente está obedeciendo un evangelio diferente al que Cristo dejó a sus apóstoles, un evangelio pervertido, un evangelio que no es el verdadero, que no es el de Cristo. ¿Cómo puede purificar su alma? ¿Cómo puede obtener la salvación si no es la verdad lo que está obedeciendo, sino las doctrinas de hombres, las tradiciones religiosas? No es posible ser libre y no es posible purificar el alma al obedecer una verdad de hombres, una verdad subjetiva, ¿verdad? Una verdad que no salva, que es verdad para la gente, pero no es la verdad de Dios. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo y el cristiano en lo individual hacia la verdad divina? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Debemos de seguirla? Dice Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué hacer con la verdad de Dios? ¿Cómo manejarla? ¿Cuál debe ser la actitud correcta hacia ella? Debemos seguirla, seguir la verdad en amor. Y un beneficio de seguir la verdad es el crecimiento espiritual por medio de Cristo y en Él. Crezcamos, dice la Escritura, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué más? Debemos usarla bien. El mundo está lleno de personas que citan la Biblia, conocen algo de la Biblia, la predican cada domingo o cada vez que se reúnen en sus lugares de reunión, pero no la usan bien, no trazan bien la escritura, más bien la tuercen, la malaplican, la tergiversan. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a este joven evangelista en Éfeso, que era Timoteo, le da este encargo y esta exhortación solemne, muy seria. ¿Qué es lo que le dice? Vamos ahí a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que usar bien la palabra de verdad, no usarla mal para propios intereses, ¿verdad? Para sostener alguna doctrina de hombres, un credo de los hombres. La palabra usar bien quiere decir trazar bien, manejar bien. Así traducen otras versiones de la Biblia, que maneja bien, que traza bien la palabra de verdad.
que están predicando por muchos medios electrónicos, de viva voz, por medio de la hoja impresa, pero no están usando bien la palabra. Mezclan el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hacen una distinción clara entre ambos pactos, sacan mandamientos del Antiguo Testamento y los imponen sobre los creyentes de sus iglesias, ¿verdad? De sus organizaciones religiosas, como si fueran mandamientos de Dios. No usan bien la palabra de verdad. Entonces, debemos usar bien la palabra de verdad, manejarla bien, trazarla bien. ¿Qué más? Manifestarla. Dice ahí 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 2. De esta manera, el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia griega de Corinto. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Debemos manifestar la verdad como lo hizo Pablo. La iglesia de Cristo debe manifestarla, debe difundirla, predicarla, que se haga manifiesta la palabra, no que esté oculta como si fuera una doctrina de hombres. Debe manifestarse, la manifestación de la verdad, dice el apóstol Pablo. La iglesia debe ser siempre el apoyo de ella, como 15. Vamos a leer este y otro texto para pasar al último punto y así poder terminar de una manera no muy amplia, ¿verdad? Esta meditación. Decíamos, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice así. Dice, para que si tardo, es decir, Pablo tenía el deseo de ir a visitar a Timoteo, tenía la esperanza de ir pronto a verle, pero le dice, pero si tardo, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe la primera carta a Timoteo con el propósito de darle instrucciones cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cómo describe el apóstol Pablo a la iglesia del Señor? Como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que siempre debe estar apoyando la verdad, sosteniendo con firmeza la verdad. ¿Qué función tenían los baluartes y las columnas en los edificios antiguos? Como en la arquitectura griega, como en la arquitectura romana, sostener, ¿verdad? Esas columnas sostenían una estructura arquitectónica, sostenían toneladas, ¿verdad?, de material en esas edificaciones. Nosotros debemos de sostener, es decir, debemos apoyar la verdad. Como Pablo también le dijo a los filipenses en Filipenses 1:17, estoy puesto para la defensa. Podemos ver, hermanos, el discípulo de Cristo y la iglesia tienen un compromiso muy serio con la verdad. No debemos descuidar ese compromiso para no dejar de ser verdaderos discípulos de Cristo. El conocer la verdad trae muchas bendiciones, como ya hemos considerado, pero otra de esas muchas bendiciones, y que también es otro resultado de permanecer en la palabra de Jesús, es ser hechos libres. Ser hechos libres. Tercer resultado de permanecer en la palabra de Jesús. Pero ¿libres de qué? Porque los judíos, cuando Jesús dijo
el que persevere en mi palabra será verdaderamente mi discípulo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Ellos malinterpretaron eso y dijeron, pues descendientes de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dio la respuesta en Juan 8:34. De cierto, les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les da la respuesta. Libres de la esclavitud del pecado. Porque debemos de saber que es naturaleza del pecado y el diablo también hacer esclavos. Es naturaleza. El hombre es esclavo por su propio pecado. Como dice Proverbios 5:22, prenderán al impío sus propias maldades y retenido será con las cuerdas de su pecado. A esclavos. El hombre es esclavo por el lazo del diablo y a voluntad de él, como dice 2 de Timoteo 2:25, cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pues si quizá sean libres, ¿verdad? Se quiten la cautividad de Satanás, dice ese versículo. Libres, verdaderamente libres. Entonces, muchos hermanos como Simón el Mago, de Hechos capítulo 8, se encuentran en prisión de maldad. Pedro, el apóstol, le dijo a Simón después de que trató de comprar el don de Dios con dinero, cosa imposible, cosa atrevida y blasfema. Le dijo Pedro, arrepiéntete de esa tu maldad y ruega a Dios, pues si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En prisión de oscuridad veo que estás. Esa era su condición espiritual. Podía ser de día, pero en su condición espiritual estaba inmerso en las tinieblas, ¿verdad? Ya había sido hecho libre al obedecer el evangelio porque fue bautizado. Estaba con Felipe, veía las señales, escuchaba la palabra por boca de Felipe, pero quiso comprar el don de Dios con dinero y vino una retribución contra él, pero Pedro, arrepiéntete de esta tu maldad. Pero así, hermanos, como es naturaleza del pecado y del diablo hacer esclavos, es naturaleza de la verdad hacer libres. Otra vez, ¿libres de qué? Porque hay otras cosas que son pecado y hacen esclavos. Libres del error religioso, de la falsa doctrina, porque muchos, como dice Pablo en Efesios 4:14, emplean con astucia las artimañas del error. Libres del error religioso y doctrinal. Eso también es pecaminoso. Eso también atenta contra la verdad de Dios. Va en contra de la voluntad del Todopoderoso. Libres de los falsos maestros y sus enseñanzas. Dice Pablo a los Corintios, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Primera de Corintios 7:23. Y le dice también a Tito, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Libres de qué? Libres de las filosofías y tradiciones humanas. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pablo escribe y advierte, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Libres de las filosofías como y corrientes religiosas, ¿verdad? Como el gnosticismo y muchas otras corrientes que había en el primer siglo y que ahora, ¿verdad? Tal vez con modificaciones, con variantes, pero sigue habiendo todavía filosofías que van en contra de la voluntad de Dios y que mucha gente ha abrazado esas filosofías que son incompatibles con el Evangelio. Libres de la ley de Moisés, del yugo de esclavitud, como dice Gálatas 5:1, ¿verdad? Estén firmes, dice Pablo, en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Les dice Pablo a los Gálatas, hermanos, si ustedes se circuncidan, déjenme decirles que nada, de nada les va a aprovechar Cristo, de nada. Al contrario, si ustedes se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley y además van a caer de la gracia. No van a estar en la gracia de Dios, ¿vale? Así que Dios, a través del Evangelio, nos hizo libres a los judíos de el yugo de esclavitud, es decir, de la ley de Moisés, la cual, dice la Escritura, fue abolida, fue cancelada, fue abrogada cuando Cristo murió en la cruz. Podemos mencionar, hermanos, brevemente, ya para ir concluyendo, que somos libres del poder de Satanás, de la condenación, del temor, del egoísmo, de los vicios y placeres mundanos, etcétera, etcétera. Hemos sido libres al conocer la verdad y debemos de mantenernos libres obedeciendo la verdad como una acción continua, ¿verdad? Una acción continua, no nada más se trata de, bueno, ya obedecí la verdad, conocí la verdad, la obedecí y ya me despreocupo, ya estoy en la gracia, ya estoy en Cristo, ¿no? Hay que seguir conociendo la verdad para permanecer siendo libres de todo lo malo y negativo, ¿verdad? Que es lo que cautiva al hombre a voluntad del enemigo Satanás. Así que vamos a concluir, ¿verdad? Si hay alguna persona en esta tarde que está escuchando la palabra de Dios, le felicitamos y le animamos a que siga adelante. Tal vez en el futuro esta grabación pueda ser compartida en otras plataformas. Así que, estimado oyente, le invitamos en el nombre del Señor a que permanezca en lo que ha aprendido de la palabra del Señor para que llegue a ser para que conozca la verdad y esa verdad le dé esa hermosa y valiosa libertad que tanto necesita todo hombre. Finalmente, esa es la expectativa de Dios, que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por otro lado, nosotros los cristianos, ya miembros de la Iglesia de Cristo, que hemos creído en el Señor, sigamos permaneciendo en la palabra del Señor para no dejar de ser sus discípulos, para seguir conociendo más y mejor la verdad y desde luego nunca volver a la esclavitud del pecado, sino seguir siendo libres en Cristo Jesús. Gracias, hermanos y hermanas, por su atención y su respeto a la palabra de Dios expuesta. Le dejo el lugar al hermano que va a intervenir para que siga adelante. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, hermano Gabriel, por la lección de esta tarde-noche. Esperando que sea, pues, de gran ayuda para cada uno que hemos escuchado de ella.
Vamos a pedir al hermano que ore, hermano Ramón, que ore por la clase. Después, los comentarios y preguntas o dudas que podamos tener. Oremos, hermanos. Padre bendito, alabado sea tu santo nombre, Señor. Le damos gracias en esta tarde por la bendición maravillosa, Padre, de escuchar tu palabra a través de tu siervo, nuestro hermano Gabriel. Gracias, bendito Padre, por este hermoso tema. Y te pedimos, bendito Padre, que tú nos ayudes, que siempre meditemos, Señor, nuestro corazón esté lleno de agradecimiento hacia ti, Padre, por todo lo que tú nos has dado, por tu palabra, esa palabra, Señor, que trae vida a la gente, Señor. Gracias. Gracias por mis hermanos que están aquí en esta tarde a través de esta plataforma. Bendito Señor. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano, por la oración, hermano Ramón, hermano Javier Serrano, y hermano Gabriel por la lección de esta noche. Vamos a empezar con los comentarios. Nuestro hermano Andrés Pon, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Ismael, nuestro hermano Ramón, nuestro hermano Moisés, nuestro hermano Javier Serrano, nuestro hermano Walter, hermano Andrés. Gracias, hermano Mario. Hermano Gabriel, muchas gracias por su lección, hermano. Fue muy clara y muy edificante. Es una de las lecciones que debemos estar repitiendo constantemente acerca de la verdad, porque en el mundo en el que nos movemos, ¿verdad? Se está enseñando que hay muchas verdades y que no hay verdad absoluta. Y esta lección nos anima a que estemos hablando de la verdad, porque hay una sola verdad y esa verdad es absoluta, es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Así que, hermano Gabriel, muchas gracias por traernos esta lección y animarnos a que hablemos de ello y que mucha gente se beneficie con ello. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano Andrés. Hermano Jorge. Gracias, hermano Mario, hermano Gabriel. Pues como siempre, hermano, muchas gracias por el estudio. Fue muy claro. Creo que se entiende muy fácil. Y como dijo el hermano Andrés, hay tantas personas que dicen el evangelio, dicen la verdad, pero la palabra de Dios solamente habla de una. Como Gálatas capítulo 1, vemos que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas que andan personas enseñando otro evangelio, que en realidad no es otro, pero muchos lo han perturbado, cambiado. Y ese es el problema que vamos a estar, y el enemigo no va a parar, hermanos. Hay que seguir estudiando, hay que seguir practicando, haciendo lo que dice la palabra para que el mundo pueda ver a Cristo en nuestras vidas y así podamos hablarla y practicarla. Gracias, hermano Gabriel, y espero que este estudio sea de mucho ánimo, no solamente para nosotros como cristianos, pero también para aquellos que todavía no han obedecido el evangelio. Gracias. Gracias, hermano Jorge, hermano Ismael. Gracias, hermanos, por darme esta oportunidad. Yo conozco al hermano Gabriel solamente por este programa que estamos teniendo, no lo conocía. Hizo buen trabajo, hermano, en su predicación. Se me que dijo todo sobre la verdad. Hay una cosa, no sé, hermano, puede hacer que oí mal, pero no, dijo usted que si circuncidáis, van a caer de la gracia, dijo eso, ¿o no? Sí, así es, hermano. Entonces, si uno se circuncida, uno cae de la gracia. Lo que menciona Gálatas. Perdón.
aquel que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Y dice también que de la gracia de Dios habéis caído, ¿verdad? Ahí en Gálatas, en el libro de Gálatas. Bueno, habían caído porque estaban regresando a la ley de Moisés, pero yo nunca he sabido que si uno se circuncida, porque hoy día hay muchos hermanos que se circuncidan, No, sí, pero no como mandamiento, pero no caen de la gracia. sí, claro. Ok. No, en el contexto, desde luego, de los judaizantes, ¿verdad? A lo mejor no abundé mucho en este punto. Con relación a los judaizantes, querían obligar a los cristianos a circuncidarse y guardar la ley, ¿verdad? Ahora, el hecho de que una persona se circuncide por salud, o el que los padres decidan circuncidar a sus niños varones por salud, pues eso no está mal, ¿verdad? Yo hablé en el contexto bíblico, ¿verdad? Pero así en breve, ¿verdad? No abundé mucho en eso por cuestión del tiempo, pero dice la Biblia que los judaizantes obligaban a los cristianos a circuncidarse para poder llegar a ser salvos, ¿verdad? Gracias. Ahí está la cosa, hermano. Por eso dije yo que si alguien enseña que es mandamiento, entonces está mal. Es lo que enseñaban los. Ok. Otra cosa, hermano. A ver, nomás digo yo como dije, fue muy buena lección, pero no sé si no alcancé a oír esto, pero una cosa que pienso yo que sería muy bueno para añadirlo a su lección es, porque usted habló de que uno puede ser libre del pecado, uno puede ser libre del error, pero no creo que mencionó, y sería buen punto, pienso yo, de que somos libres del infierno. No mencionó que podemos ser libres de la condenación. Que somos libres de la condenación. En este caso ahí está explícito, ¿verdad? La condenación del infierno o del castigo eterno. Sí, claro, hermano, una sugerencia muy buena, ¿verdad? Eso es importante mencionarlo. Otra vez, hermano, hizo muy buen trabajo, me gustó mucho la lección. Gracias a Dios. Pero como usted habló de la verdad, simple, pero la pura verdad. Sí, Dios le bendiga, hermano. Gusto en conocerle. Sí. Gracias. Muchas gracias, hermano Ismael, nuestro hermano Ramón. Sí, hermano. Muchas gracias, hermano Gabriel. Muy bonito su tema. Sin duda alguna, hermanos, siempre que hablamos de la palabra de Dios, pues es algo asombroso, ¿verdad? Es algo que nos causa asombro ver lo que Dios hace a través de su palabra. Y aunque el tema de nuestro hermano, ¿verdad?, se titula permanecer en la palabra, pero ¿quién de nosotros, hermanos, de los que estamos aquí, no ha experimentado el poder de la palabra de Dios? Por ejemplo, allá en Salmos 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Efesios 2 dice que nosotros estábamos, que Él nos dio vida, nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, que leyó nuestro hermano en adelante, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Luego dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ya, la palabra de Dios tiene vida, tiene poder para darnos vida, hermanos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y escuchamos esa palabra poderosa de nuestro Dios y depositamos nuestra fe en Dios y en su palabra, esa palabra tiene poder para darnos vida, ¿verdad? Entonces, pienso, ¿verdad?, que cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí,
de alguna o de otra forma hemos experimentado el poder de esa palabra y yo pienso que se necesita tener un corazón falto de agradecimiento a Dios para no permanecer en esa preciosa palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Le dejo el lugar a nuestro hermano que sigue. Hermano Moisés. Gracias, hermano Mario. Muchas gracias, hermano Gabriel, por traernos esta lección, como ya se ha dicho, básica, pero determinante. Por lo mismo que es básica, es determinante para todos nosotros. La lección en general lleva un buen mensaje, porque es un mensaje de esperanza, es un mensaje, pero también a la vez un mensaje de responsabilidad, porque tenemos un gran privilegio. Nosotros los cristianos tenemos un gran privilegio. El apóstol Pablo llamó tesoro. Allí en su segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 17, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ese tesoro era el evangelio. Y era algo sumamente importante que él dijera esto, porque corremos un gran riesgo. Así como dice que los vasos de barro por la debilidad humana que somos, etcétera, y lo compara con el barro que es débil. Pero a la vez, esa debilidad se contrasta con el peligro que nuestro hermano hablaba, los peligros que hay de no permanecer en la verdad. Porque es una gran responsabilidad, como ya lo dije, de permanecer en ella, en la enseñanza de Cristo, porque Él siempre deseó que nosotros permanezcamos o permaneciéramos en su verdad. Y permanecer, como ya se ha enseñado, es estar constantemente activos en su palabra. Es constantemente activos en ella, ¿cómo? Estudiándola o escudriñándola, compartiéndola, como nuestro hermano ya abordaba, defendiéndola inclusive de las falsas doctrinas que se disfrazan de verdad, pero en realidad no son más que confusiones que usa Satanás para, a través de la falsa religión, que la gente permanezca en esas denominaciones. Por ello nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad, y esto nos recuerda, el mensaje de nuestro hermano nos recuerda que tenemos un gran compromiso, una gran obligación, y bien hacemos y bien haremos si permanecemos en ella haciendo lo que ya se ha dicho. Hermano Gabriel, gracias por este consejo. Gusto saludarlo nuevamente, hermano, después de algunos años no hacerlo, pero Dios le bendiga y siga adelante en esa buena prédica de la palabra. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Hermano Javier. Gracias, hermano Mario. Hermano Gabriel, en mi opinión, creo que usted trazó de manera correcta y efectiva la enseñanza del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo, en ese contexto. Recordemos que y usted lo enseñó correctamente y efectivamente, repito, que no solamente habló de la verdad, nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza progresiva, una cosa hecha de manera correcta y practicada y entendida de manera correcta lleva a la otra y a la otra y a la otra. Se comenzó, y usted lo dijo de manera clara, habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacer algo más para continuar progresivamente creciendo. Ya creyeron, permanezcan en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Es un siguiente paso. Y no necesariamente está apuntando a los incrédulos, a los sectarios, a los no creyentes. Está hablando a los que creyeron. Hay que permanecer en la verdad, meditando, razonando, entendiendo la palabra de Dios, haciendo todo lo necesario para entenderla. Y de esa manera, cuando uno hace eso, se prueba que es un verdadero discípulo.
alguien que verdaderamente está aprendiendo de un maestro. En este caso es nuestro Señor Jesucristo, maestro de maestros, un verdadero alumno, estudiante, aprendiz, uno que aprende del maestro. Entonces, al estudiar y permanecer aprendiendo esta palabra, el siguiente paso que lo va a llevar es conocer la verdad, singular, verdad, el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera correcta y efectiva, conocerá con convicción, con certeza, con seguridad la verdad, el Evangelio. Por lo tanto, al conocer, al llegar a este punto, la verdad, le va a dar la libertad que usted lo habló de manera correcta y efectiva. ¿Libertad de qué? Ya lo dijo, ya lo dijo. Y gracias, hermano Gabriel, que Dios le siga bendiciendo, al igual que el resto de mis amados hermanos. Esa es mi humilde opinión. Gracias, hermano. Hermano Waldo. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Gabriel Puente, por el mensaje de esta noche. Algo que deberíamos siempre tener presente, como mencionaba nuestro hermano Andrés Pon, es de dar a conocer la verdad. La verdad ciertamente no es subjetiva, sino que la verdad es objetiva. Es decir, la verdad no es lo que cada quien crea, sino lo que la Biblia enseña. La verdad, pues, no es relativa, sino es absoluta. Y es importante tener presente nosotros, los que predicamos y enseñamos, y aún aquellos que van obedeciendo el Evangelio, deben de entender esto, porque ciertamente la Biblia enseña verdades absolutas que son innegables, son irrefutables. Como por ejemplo, Cristo no es un Dios minúsculo como piensan los testigos de Jehová, sino que Él es el verdadero Dios, todopoderoso, y tiene todos los atributos del Padre. Así como también se ha predicado y se ha enseñado acá sobre de que hay solo una iglesia. Para poder llegar a ser salvos, necesitamos ser añadidos por Cristo a la iglesia y necesitamos obedecer el bautismo. Todo esto, ¿verdad?, encierra lo que nosotros conocemos como la verdad. Y muy buen tema, hermano, y siempre recuerde que lo tengo presente en sus meditaciones que presenta. Cada vez que publica algo nuevo, ahí estoy. Soy, diría, uno de sus fans. Pero ahí estamos, hermano. Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Igualmente a ustedes, hermanos. Sí, Dios lo bendiga. Gracias, hermano Waldo. Sí, hermano Gabriel, muchísimas gracias. Siempre pues tener siempre presente que la verdad es una sola. Y como Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendes. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. La verdad, pues, realmente tiene un precio. Tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Y si ese precio es nuestra vida, pues tenemos que pagar ese precio. Porque sin la verdad no podemos llegar al cielo. Sin la verdad no podemos llegar a Dios. Muchísimas gracias, hermano Gabriel. Vamos a pedir a nuestro hermano Moisés que ore. Y también, pues si hay algunas peticiones, las podemos hacer para que nuestro hermano ore. Hermano Andrés. Micrófono. Gracias por decirme el micrófono, porque si no iba a gastar mi saliva de aquí. Hermano, el hermano Rangel estuvo un ratito con nosotros y envió un mensaje de que él tiene una predicación ahorita al ratito, anda en Arizona el hermano. Sabe que andar haciendo con Arpaio, pero allá anda el hermano. Entonces, por favor, hay que orar por el trabajo que el hermano está haciendo allá en Arizona, por favor. Amén, hermano. Gracias, hermano. Bueno, Moisés ahí, pues también tiene ahí
para orar por nuestro hermano. Y si hay alguna otra petición, pues lo podemos hacer. Siempre le ruego Hermano Ismael. Orando por mi nieta, por favor. Amén, hermano. Hermano Ismael. Ok, he estado pidiendo por mi suegro, que está muy delicado y pues está a la orilla, es lo que dijo el médico, pero como quiera podemos seguir orando por él. Tiene 90 años. Pues mi esposa ha andado muy triste, pero como quiera él todavía está viviendo. Como quiera pido la oración, hermano Moisés, por mi suegro, Flavio Chavarría. Amén, hermano. Y también, hermano Moisés, que ore también por nuestro hermano Carlos Leiva, que él es de Ciuna. Él fue operado de un ojo, pues salió bien del ojo y creo que el miércoles o jueves él va a ser operado del otro ojo para que todo salga bien. Así que, hermano Moisés, adelante. Bien, oremos, hermanos. Señor Dios que mora en los cielos, santificado sea su santo nombre. Padre, gracias le damos por darnos esos momentos de reflexión espiritual, momentos que son necesarios en medio de un mundo lleno de maldad, de perversidad, que fortifica, Señor, estas meditaciones, nuestra alma, nuestro espíritu, para continuar adelante en esta lucha que tenemos como cristianos y esta lucha que tenemos claramente fijada, que es la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a llegar allá, a lograr ese propósito, pero siempre con su ayuda, Señor. Gracias por la lección que nuestro hermano Puente Figueroa trajo. Que usted, Señor, siempre lo siga ayudando en la extensión de su palabra, por un medio u otro, y al igual que a nosotros, Señor. Se han puesto a consideración suya algunas peticiones de hermanos, de familiares de nuestros hermanos, como el hermano Leiva, Señor, que fue operado y que salió bien gracias a usted y que nuevamente será intervenido quirúrgicamente. Le ponemos nuevamente en sus manos, Señor, que ponga su poder obre a través de los medicamentos y de los médicos que lo atenderán o lo están atendiendo, Padre. También por la nietecita de nuestro hermano Moreno, que usted le siga ayudando, Señor, en sus necesidades de salud que ella está padeciendo. Y, Señor, sabemos que usted es un Dios de misericordia, que escucha la voz de sus siervos, de sus hijos, de aquellos que le temen. Le ponemos también bajo consideración a esta niña, Señor. Por el suegro de nuestro hermano Rangel, que se encuentra delicado de salud. Sabemos que la gente que no es cristiana a veces no comprende su voluntad, Padre, pero le suplicamos que ayude a comprender a estas personas familiares la voluntad suya, que sepamos acatar lo que usted decida, Señor. Y si es su voluntad que él mejore, que así sea, y si no, usted sabe mejor. Padre Santo, también por el hermano Eduardo Rangel, que anda fuera de la ciudad, de su ciudad de origen, anda predicando su palabra, ayúdelo, Señor. Como siempre lo pedimos, que bendiga los pies de aquellos que recorren grandes distancias para predicar su evangelio. En fin, Señor, hay tantas cosas que pedirle por una cosa, por otra, pero también tenemos que agradecerle muchas bendiciones que usted nos da y que nos sigue dando a través de nuestra vida. Gracias, Señor, y permita que estas reuniones sigan adelante en lo sucesivo, siempre con ese buen propósito de conocer más y de compartir su santa palabra. Gracias, Señor, todos se lo suplicamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Moisés. Gracias a cada uno de los hermanos también que estuvimos presentes. Seamos bienvenidos, hermano. Y siempre pues podamos estar con esta plataforma para llegar a otras personas que no conocen el Evangelio y fortalecer también a aquellos que seguimos en el Evangelio. Bendiciones, mi hermano. Hermano Andrés. Sí, hermanos, también gracias a todos y cada uno de ustedes que apoyan este trabajo.
Nuevamente gracias al hermano Gabriel Puente. Hermano, le encargo la lección, por favor, para publicarla juntamente con el video. Quiero anunciarles, hermanos, que tenemos unas vistas de aproximadamente 120 personas por semana en el video en Facebook y un aproximado de 50 vistas en YouTube. Nosotros, ¿verdad? Si estamos de acuerdo con esta obra, bien haremos en compartir, ¿verdad? En suscribirnos en el canal, en compartir y también darle like. Yo estoy publicando los videos en YouTube. En Facebook están saliendo en vivo. En mi página tengo todos los videos, la recopilación de todos los videos los voy poniendo cada semana, y hay una recopilación en una parte que se llama El Evangelio de Cristo en Marcha, en la página que se llama andrespong.com. Y ahí está el video juntamente con el escrito, ya sea PowerPoint o Word. Así de que, hermanos, esa es la obra, y de esa manera muchas personas que entran a la página se benefician también con el escrito. Por eso les pido el escrito cada vez que hay una predicación. Muchas gracias, hermanos, y vamos a cerrar los canales o lo que estamos grabando para continuar platicando los que gusten quedarse. Nos despedimos de nuestros hermanos y amigos de Facebook. Muchas gracias, y les invitamos que para la próxima semana, por favor, estén al pendiente de este programa. Dios les bendiga. Ok, hermanos. Ahora sí que, como dijo